Lo comparto, ¿no? Amén. Que Dios nos bendiga. Voy a dar comienzo a esta escuela dominical, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, dándole gracias al Señor por concedernos el privilegio de poder estar en su presencia y para compartir de esta escuela, este desayuno espiritual, como le hemos llamado, ¿cierto? En el cual el Señor nos brinda la oportunidad de poder compartir de la palabra de Dios. Lo más esencial, ¿cierto?, de los estudios y de nuestros servicios es compartir de la palabra de Dios, crecer en ella, porque es importante poder crecer en la palabra que el Señor nos otorga. Vamos a poder iniciar este servicio, este culto de escuela dominical. Lo haremos orando al Señor para que también el Señor nos pueda dirigir, nos pueda el Señor otorgar su gracia conforme a la multitud de su misericordia. Amantísimo Dios, le damos las gracias esta mañana por estar ante su bendita presencia. Y iniciando esta escuela dominical, rogamos, Señor, que usted nos dirija, nos pueda dar toda luz, toda claridad espiritual, en la que, Señor, nos podamos gozar, nos podamos alegrar, podamos ser bendecidos, Señor, porque su palabra nos bendice, su palabra nos instruye, su palabra nos edifica, nos cimienta, Señor, en la fe. Dios mío, gracias le damos porque por el oír de su palabra aumenta nuestra fe, crece nuestra fe, Señor, viene la fe a nuestra vida. Le damos las gracias, Señor, y rogamos humildemente que esta escuela dominical pueda ser motivo de gran bendición, Señor, a todo el profesorado, como también el pastorado de nuestra iglesia. Señor, orando para que también usted bendiga a todos y cada uno de sus hijos, de sus siervos, orando, Señor, para que usted bendiga por misericordia, Señor, también el instrumento que en esta mañana usted va a ocupar. Permita que sea motivo de bendición, Señor, y de claridad en su palabra para que, Dios mío, a través de ella nosotros podamos ser bendecidos. Le damos las gracias en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. No podemos dejar de dar la gloria a Dios, aunque este sea un programa, por supuesto, un programa online, pero no podemos dejar de dar la gloria al Señor. Bien, y quiero invitarlos a que podamos compartir de la lección que hoy día se encuentra en la carta o epístola de Santiago, en el capítulo 2, desde el verso 7 hasta el verso 13. Amén. Tenemos la lectura de la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, desde el verso 7 hasta el verso 13. Y el texto está en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Así que si usted quiere compartir conmigo la lectura de la palabra, se lo repito una vez más. El texto se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 10. La lección Santiago capítulo 2, verso 7 al 13. Así que le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice así su palabra. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedas convicto por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendiga el Señor la lectura de su palabra. Amén. Y el texto lo encontramos, ¿cierto?, como bien lo he dicho, en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Lo haremos juntos también. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Bendiga el Señor la lectura de su palabra. Bien,
El Señor nos bendiga. Estamos, ¿cierto?, estudiando o entrando más bien a meditar en el libro o la carta de Santiago. Ya hemos dado referencias con respecto a Santiago. Hemos podido también ir avanzando en la lección, sabiendo de que comienza, ¿cierto?, esta lección ya en el verso 2 diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nos ha dado un detalle de diversas pruebas que a través, ¿cierto?, de la inspiración bendita, el Señor está entregando a la iglesia que está en dispersión, a la iglesia que está pasando por procesos duros de prueba, porque había comenzado una profunda persecución contra la iglesia. Y bueno, en torno también, por supuesto, a lo que ya el domingo pasado, y dejé justamente ese verso para poder entroncar con el domingo pasado, nos hacía ver el Señor con respecto a no hacer acepción de personas, vale decir, que nuestra fe sea una fe pura, una fe limpia, una fe sin acepción de personas, porque la fe es la que es probada, ¿cierto? Sin tener, ¿cierto?, distingos, sin hacer acepciones, sin tener favoritismos dentro de la iglesia, porque eso la palabra del Señor lo revela como, ¿cierto?, un pecado frente a la presencia del Señor. Vale decir, en nuestro corazón no debe existir la mirada, ¿cierto?, de favoritismo por ninguno o por nadie, sino que siempre entendiendo que cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvados, hemos sido traídos de la misma manera, no porque, como dice la Escritura, alguien rico llegue a la iglesia, le vamos a dar un favor, y el que viene, ¿cierto?, vestido en una forma muy modesta, lo vamos a dejar muchas veces de lado porque no le vemos quizás alguna posibilidad económica. Pero todo esto tiene que ver con el hecho de que en nuestro corazón, en nuestra mirada, en nuestra fe, no podemos caer, ¿cierto?, en dar cierto lugar a este sentimiento en el cual el Señor nos enseña que debemos de mirar a todos nuestros hermanos por igual, no mirando su condición, no mirando, ¿cierto?, sus capacidades, sino mirando que ha sido salvo y ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo de la misma manera. Ahora, el verso 8 ya empezamos a entrar en la lección de hoy día. Dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amén. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, no olvidemos que, por supuesto, esta carta también está dirigida a muchos cristianos judaizantes o judíos que se habían convertido al Señor y que en alguna manera, ¿cierto?, cuando Santiago escribe de esta forma, está escribiendo, por supuesto, a gente que conoce de la ley, que conoce de los conceptos de la ley, y que a través de ella, ¿cierto?, el Señor les recuerda de que hay, por supuesto, dentro de esa ley un concepto que dice: amarás a tu prójimo. Amén. Y el Señor, por supuesto, también refrenda este sentimiento, ¿cierto?, diciendo que los que han cumplido los 10 mandamientos son aquellos que amarán a Dios y a su prójimo como a sí mismo, y con esto habéis cumplido la ley. O sea, el Señor resumió, podríamos decir, el decálogo o los 10 mandamientos en 2. Amén. Y por cierto, el amar al prójimo es no desear su mal, ni hacer mal al prójimo. Y por tanto dice: si cualquiera que cumple la ley real, gloria al Señor, conforme a la Escritura, conforme a lo que está escrito, vale decir, a lo que estaba escrito en el libro de la Torá, en el libro de la ley, gloria al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Eso es lo que nos hace entender el Espíritu Santo que debemos de hacer a través, ¿cierto?, de la ley que Dios estableció a través de Moisés. Pero si hacéis acepción de personas, y aquí comienza el Espíritu Santo, ¿cierto?, a detallar
Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Aquí tenemos una claridad importante. La acepción de personas no es simplemente, ante la presencia del Señor, podríamos decir, un error, una falta pequeña, es un pecado. Y todo pecado, ¿cierto?, tiene juicio. Gloria al Señor. El pecado conlleva al hombre a un juicio. La ley misma establecía, ¿cierto?, que transgredidos ciertos aspectos de la ley o un aspecto de la ley se hacía acreedor de todo el peso de la ley con respecto a lo que le decía de ese pecado. Glorias al Señor. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vale decir, el hombre que pecaba conforme a la ley quedaba convicto, quedaba reo, quedaba preso, quedaba, ¿cierto?, en una prisión. Eso significa, ¿cierto? Porque había transgredido, o sea, era culpable esperando un juicio. En el pasado, ¿cierto?, los juicios se establecían en boca de 2 o 3 testigos, contaba toda verdad y la persona la llevaba a juicio. Si era sorprendida, ya sea, ¿cierto?, en transgredir el sábado, o ya sea, como la palabra del Señor lo hacía, faltando a su prójimo en alguna manera. Gloria al Señor. Había dentro de la ley una secuencia, ¿cierto?, de varios hechos que la ley determinaba que había un juicio y que había también, ¿cierto?, con respecto a ese juicio, había un castigo. Vale, decía, el que mataba a su hermano, podríamos decir, adrede, o el que mataba a su hermano en una forma accidental, o el que, ¿cierto?, secuestraba, o el que violaba, o el que cometía cualquiera de estos hechos, la ley, ¿cierto?, establecía un castigo. Y la persona, ¿cierto?, era tomada, llevada, ¿cierto?, y colocada, ¿cierto?, frente al sacerdote, y allí era juzgado y condenado, porque la ley así lo establecía. Gloria al Señor. O sea, la ley era bastante drástica y no permitía ninguna de estas cosas, y por tanto, ¿cierto?, el que pecaba, el que pecaba, el que transgredía lo que Dios había establecido, tenía un juicio. Gloria sea al Señor. Ahora, cuando dice el Espíritu Santo, pero si hacéis acepción de personas, porque esto ya es un sentimiento nuevo, no conforme a la ley real, sino conforme a la ley de la libertad. Vale decir, si bien la ley era estrecha, la gracia es mucho más estrecha. Si bien por la ley, ¿cierto?, se tipificaba el pecado consumado, hecho, en la gracia no es así, sino que es mucho más estrecha, porque aún la gracia condena, ¿cierto?, el hecho del sentimiento que aparece en el corazón del hombre, y que esto ya es pecado. Gloria al Señor. Por eso que tenemos que entender que el Señor vino a pagar el pecado. Porque quizás muchas veces alguno dirá, bueno, yo nunca robé, a lo mejor tal vez nunca maté, pero luego vamos a ver que si en el corazón del hombre ya estuvo ese sentimiento, Dios lo juzga como que si lo hubiese hecho. Gloria al Señor. Por eso dice, pero si hacéis acepción de personas, y aquí ya se coloca muy delgada la línea, ¿cierto? Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por tanto, ya el Señor define, ¿cierto?, que el tener favoritismo en el corazón y mirar a unos de una forma y mirar a otros de otra forma, dice el Señor en su palabra, ¿cierto?, esto no debe ser así, hermano, porque estamos pecando contra Dios, porque al hacer acepciones, al poner, ¿cierto?, a uno en un estrado y al otro, ¿cierto?, donde caiga, como bien lo dice, cuenta esta historia el Espíritu Santo a través de Santiago, ¿cierto? Esto es un pecado. Ayúdenos el Señor para que nosotros no haya ningún tipo de favoritismo. Ya en la escuela dominical pasada tocábamos este tema y bueno, no voy a nuevamente tocar en esa parte, sino que ahora avanzar para entender que primeramente, ¿cierto?, el hacer acepción de personas es un pecado.
Dios nos libre, nos guarde, podamos amar a todos nuestros hermanos sin tener ningún tipo de acepciones, sino que mirando a todos de la misma manera, en misericordia, en amor, en bondad, en gracia, no valorando a nadie por lo que tiene, por lo que es o por lo que puede ser, sino que valorando que ha sido lavado, limpiado por la misma sangre que nosotros y cada uno de nosotros hemos sido. El mismo Espíritu está en cada uno de nosotros y esta misma salvación nos ha sido dada por gracia. Amén. Entonces dice el Señor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, así la ley establecía que todo aquel que guardaba la ley, si transgredía un punto de ella, se hacía transgresor de toda la ley. Vale decir, el hombre, ¿cierto?, transgredía la ley y por tanto se hacía pecador y la paga del pecado, por supuesto, es la muerte. Gloria al Señor. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Porque bien establece que la palabra de Dios, que la ley fue un ayo, un ayudador, un tutor, mientras venía la dispensación de la gracia. La ley le sirvió al pueblo porque la ley tipificó todo bajo pecado, pero ningún hombre sobre la faz de la tierra puede cumplir la ley, porque la ley es justa, santa, perfecta, y el hombre pecador. Tenemos una naturaleza de pecado. Por tanto, la ley, bien, lo encerró todo bajo pecado y bajo maldición, pero por medio de la gracia viene la salvación. Gloria al Señor. Por tanto, el Espíritu Santo dice, cualquiera entonces que quiera guardar la ley, vivir por la ley, porque por la ley ningún hombre fue salvo. En los tiempos de, ¿cierto?, desde la ley de Moisés hasta los tiempos de Jesús, ya, ¿cierto?, manifestado, ningún hombre fue salvo, porque la ley no salvó, la ley bien dio origen al conocimiento del pecado, tipificó, como decimos, el pecado, pero nunca salvó. La ley no podía salvar porque el hombre en su condición no podía cumplirla. Por eso vino Cristo y cumplió toda la ley, no solo la ley escritural, sino que también la ley ceremonial, cumpliendo todas las cosas para que a través de Cristo viniese la gracia y pudiésemos encontrar salvación y vida eterna. Pero ahora hay un elemento muy importante en lo que el Espíritu Santo acá nos menciona, porque hay muchas religiones que tienden a guardar aspectos de la ley y que se justifican por ella. Tenemos, por ejemplo, y tengo que nombrarlos porque la verdad es que es así. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que los adventistas, o la iglesia del séptimo día, los adventistas del séptimo día, que guardan el sábado y que son muy, podríamos decir, celosos con respecto a guardar el sábado y que el sábado está en la ley y que el sábado es de los 10 mandamientos. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor del sábado, y que el sábado no había sido constituido, ¿cierto?, para que el hombre fuese esclavo del sábado, sino que a favor del hombre, para que descansase de sus obras y pudiese, ¿cierto?, adorar al Señor. Pero no era otra la razón por la que Dios había establecido un día de reposo, para que Dios santificase ese día y el hombre en ese día pudiese, ¿cierto?, adorar a Dios. Pero los judíos lo habían trastocado, dando dentro del Talmud, ¿amén?, que son las leyes de los rabinos, glorias al Señor, o la interpretación de la ley de la Torá de los rabinos, el Talmud. Ellos habían llenado de muchos conceptos, no caminar una milla, no tomar, ¿cierto?, una carga, no hacer esto, no hacer lo otro. Aquí cualquiera que hacía esto se hacía transgresor del sábado. Y había perdido el sentimiento que el Espíritu Santo había dado a través de la ley. Entonces, cuando miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que todas estas religiones que empiezan a tomar, ¿cierto?, del judaísmo, yo para nada estoy de acuerdo con aquellas iglesias que muchas veces tienen la lámpara, la lámpara o una réplica de la lámpara del templo, o tienen utensilios judíos, o muchas veces hasta aparecen, ¿cierto?, con gorrito atrás y que se ponen, ¿cierto?, un manto judío. Nosotros no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel. Si bien el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios, pero el pueblo de Israel está lejos de la gracia, de la sabiduría y del entendimiento. Ellos han rechazado a Jesucristo. Por tanto, yo no puedo estar de acuerdo con nadie que rechace a Cristo. Gloria al Señor. Que es el pueblo de Dios, que al final el pueblo de Israel reconocerá al Cristo de la gloria, sí.
Pero no olvidemos que todas aquellas cosas que el pueblo de Israel tuvo son sombra y figura de las cosas por venir. Por eso no puedo estar de acuerdo con aquellos predicadores que empiezan a tomar ciertos nombres hebreos y que se empiezan a disfrazar de hebreos y que se empiezan a hacer ver como hebreos. Nosotros no somos hebreos, somos israelitas espirituales. Gloria al Señor. Y eso no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el pueblo de Israel. No olvidemos que nosotros venimos conforme a la descendencia de Abraham. Y Abraham no era judío. Gloria al Señor. Abraham era un oriental. Abraham fue llamado por Dios y por su fe fue justificado, no por obra. Y así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros también a través de la fe en Cristo hemos sido justificados. Por eso no puedo estar de nada de acuerdo en aquellas religiones que prohíben comer chancho, que guardan el sábado, en aquellas religiones que empiezan a tomar aspectos de la ley y empiezan a poner sentimientos de la ley. Yo recuerdo en un pasado ya un poco lejano dentro de la iglesia, muchos predicadores no enseñaban la gracia, enseñaban la ley, y que si la hermana estaba en sus tiempos de regla no podía venir a la iglesia porque según ellos la ley decía que la mujer menstruosa, ¿cierto?, estaba inmunda y debía purificarse, pero todas esas cosas las cumplió Cristo en la cruz. Toda la ley ritual, la ley ceremonial, la cumplió Cristo. Por tanto, ya nosotros hemos sido llamados a ser libres. Amén, libres en Cristo, ya no bajo el yugo de la esclavitud de una ley que nadie pudo cumplir y que nadie fue salvo por esa ley. Solo Cristo la cumplió en toda su estructura. Gloria al Señor, ceremonial y ritual. Cristo es el Cordero, ¿cierto?, pascual. Cristo es el sacrificio, cumple todo el rito. Gloria al Señor, porque Él es la persona de quien se decía y que apuntaba toda la ley con respecto a Él. Pero nosotros no nos vamos a poner a guardar aspectos de la ley. Gloria al Señor. Amén. A introducir dentro de la iglesia sentimientos judaicos. A disfrazarse el pastor, ¿cierto?, de judío, a hablar como judío y ocupar palabras judías como que si eso nos acercase más a Dios y fuese mucho más relevante, ¿cierto?, en las cosas de Dios. No es así. No es así. Gloria al Señor. Dios nos bendiga. Nosotros tenemos claramente que hoy día el pueblo de Israel es un pueblo que tiene un velo sobre sus ojos y no ha logrado entender. Ellos leen en la Torá, ellos tienen una cantidad de libros en el Talmud, interpretaciones de distintos rabinos con respecto a la ley, pero no han logrado entenderla jamás. No logran comprender la profundidad de lo que Dios allí habla, porque toda la ley y los profetas y los salmos y los libros proféticos tienen un solo personaje que se llama Cristo Jesús. Y ellos no han logrado entender estas cosas. Por tanto, ¿cómo yo me voy a poder colocar en esta condición? Amén. Iglesias que lamentablemente, como los testigos de Jehová, que viven por la ley, que hacen la ley para parte de su sentimiento religioso, y otras tantas iglesias que muchas veces caen lamentablemente en esta situación. Gloria al Señor. Si bien la ley de los mandamientos está hoy día vigente, gloria sea al Señor, pero toda la ley ceremonial y sacrificial fue cumplida, es lógico, y el Señor resumió estas cosas. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando también el Espíritu Santo viene a reinar en nuestro corazón, para que también las obras de la carne, las cuales están morando en cada uno de nosotros, ¿cierto?, no nos motiven ni nos lleven a hacer el pecado, sino que por la gracia que es en Cristo y del Espíritu Santo de Dios, quien nos capacita, quien nos da nos lleva a toda verdad y a toda justicia, podamos nosotros también hacer la voluntad de Dios. Aunque por supuesto no hay nadie perfecto, todos pecamos, dice la Escritura. Si no reconocemos que hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Quizás ya no somos los pecadores empedernidos del pasado. De allí nos sacó el Señor, pero todos los hombres, ¿cierto?, en alguna medida fallamos. ¿Por qué? Porque la gracia es mucho más estrecha. Amén. Porque dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Así que yo digo en esta mañana, Dios nos libre de caer el día de mañana en ser una iglesia que comienza a colocar nombres judíos, muchas veces en su, podríamos decir, en sus templos, y empieza a tomar de las cosas hebreas, y empieza
muchas veces, ¿cierto?, a mimetizarse como judío, como israelita. No, si nosotros no somos ni judíos ni israelitas. Gloria al Señor. Que, bueno, compartimos, ¿es cierto?, ese amor y ese respeto por el pueblo de Israel. Amén. Gloria sea al Señor. Oramos por Israel, oramos por Israel. Pero que yo me vaya a hacer como un israelita, no, porque el israelita niega a Jesús. Gloria sea al Señor. Rechaza a Cristo de plano. Bienaventurados aquellos judíos que se han convertido a Cristo. Pero encontramos en la palabra de Dios muchos judíos que se convirtieron a Cristo y fueron el duro dolor de cabeza del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque estaban pegados a sus tradiciones. Ya no era ni siquiera palabra de Dios, eran tradiciones, costumbres, con una ley que no lograban discernir. Y el Espíritu Santo tiene que motivar a la iglesia a salir de estas cosas para que hoy día la iglesia vuelva a entrar en ella. Dios nos libre, tenga el Señor misericordia. Alabado sea Dios. Guardemos, ¿cierto?, nuestro entendimiento, nuestros conceptos espirituales, para que no transgredamos en cosas que no corresponden. Por eso dice, el que quiere guardar la ley y se hace, como dice la palabra del Señor, y falla en un aspecto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Por eso es que nosotros no podemos justificarnos por las obras de la ley. Yo no me puedo justificar porque coma chancho, porque guardo el sábado, no me puedo justificar porque hago esto o aquello que la ley dice, siendo de que nosotros hoy día somos salvos por gracia. Vale decir, no ha sido, ¿cierto?, nuestra justicia, ninguna teníamos. Gloria al Señor. ¿Qué justicia tiene el hombre cuando viene a Dios? Es un pecador. Cristo lo salva no porque tenga obras dignas de ser un hombre, ¿cierto?, o una mujer que merece esa salvación, sino porque no mereciendo nada, no teniendo nada, no teníamos méritos, más bien teníamos desméritos. Gloria al Señor. Pero Cristo nos salva. ¿Cuándo? Cuando creímos en Él y le aceptamos en nuestro corazón. Así que no puedo estar más de nada en desacuerdo con aquellas iglesias que se quieren justificar por las obras de la ley, o aquellos que muchas veces empiezan a tomar ciertas cosas del judaísmo y se empiezan a disfrazar, como vuelvo a sentir, de judíos, y empiezan a tener un sentimiento de esa forma. No puedo estar más en desacuerdo. Gloria sea al Señor. Nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que bien, vuelvo a insistir, respetamos, oramos por Israel, pero no tenemos nada que ver con Israel. Gloria sea al Señor. Somos, ¿cierto?, hijos de la promesa. Gloria sea al Señor. Así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros también hemos sido justificados por la fe en Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Porque Abraham vio los días de Cristo. Gloria sea al Señor. Por eso fue llamado profeta. Los profetas vieron a Cristo. La palabra de Dios se les reveló a ellos en muchas formas con respecto al Cristo de la gloria. Usted me preguntará, ¿cuándo Abraham vio a Cristo? Cuando vio al carnero enredado en la zarza. Ese día, para Abraham le fue revelado la visión del Cristo de la gloria. No se olvide que Cristo murió con espinas en su cabeza. Eso nos demuestra la visión de Abraham. Alabados al Señor. Así como el carnero, que es la oveja macho, gloria sea al Señor, así también Cristo murió y espinas le fueron colocadas en sus sienes en cumplimiento a lo que estaba predicho con respecto a él. Gloria a Dios. Así que esto no fue al azar, no fue que las espinas le fueron colocadas en sus sienes porque a alguien se le ocurrió, es el cumplimiento de las profecías. Gloria al Señor. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento hablan de Cristo y todas se cumplieron. Solo si se hubiesen cumplido 5 o 8 de esas profecías, hubiese sido como tomar una moneda, largarla al océano y decirle a un ciego que la encuentre. Así podríamos decir, era la ley de las probabilidades, que solo 8 de esas profecías se hubiesen cumplido en Cristo, y fueron 300. Eso nos demuestra, ¿cierto?, la perfección de la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Amén. Así que sigamos en la lección. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque la ley no salva. La ley condena. Es justa, es santa, la ley fue de Dios, pero el hombre pecador. Luego seguimos adelante. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Vale decir, la ley tipificaba o decía, cierto, que el pecado consumado tenía un castigo. Por ejemplo, el adulterio. O por ejemplo, el homicidio.
Todo esto tenía un castigo. Pero Jesús, que revela la gracia, nos hace entender que aún por la gracia las cosas son mucho más estrechas. Amén. Por eso, cuando en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo comienza, ¿cierto?, a entregar esta tremenda enseñanza, el Señor habla con respecto a la puerta estrecha. Vamos a buscar ese pasaje para que podamos leerlo en el nombre del Señor. Amén. Dios nos bendiga. A ver, ayúdenos el Señor. Por aquí, si no me equivoco, en Mateo, capítulo 5, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Cuando Jesús comienza el sermón del monte, y el Señor empieza a decir, oíste que fue dicho, ¿cierto? ¿Qué es lo que el pueblo había oído? La ley. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, la ley. O sea, está tipificando la ley, ¿cierto?, con respecto a la gracia. Gloria al Señor. Entonces, en el capítulo 7, verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Amén. ¿Por qué habla de la puerta estrecha? Porque más estrecha es la gracia que la ley. Amén. Gloria al Señor. Increíble, ¿eh? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, esto podría yo darle cualquier sentido, pero tengo que entrar en el contexto de lo que Jesús está hablando. Gloria al Señor. Entonces, cuando el Señor dice estas palabras, oíste, y esto está en el capítulo 5, verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso lo decía la ley. Y cuando, ¿cierto?, la mujer era hallada en el hecho del adulterio, gloria al Señor, ¿cierto?, era lapidada. Así es, Señor. Inmediatamente. Gloria al Señor. Eran lapidados. Dios nos bendiga. Eso lo establecía la ley, ¿cierto? Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ahí encontramos que es mucho más estrecho. Porque dice, cualquiera que mira codiciando en su corazón, ya cometió adulterio. Gloria al Señor. O sea, tenemos que entender, y eso es una realidad, de que quizás muchos podrán haber dicho, bueno, yo nunca he hecho esto, pero si cualquier día codició en su corazón, ya adulteró. Y por tanto también, ¿cierto?, se hace reo de juicio. Gloria al Señor. Y luego, ¿cierto?, miramos algunos versos más abajo, ¿cierto? Eso es en el versículo 27. Y el verso 22 dice, pero yo digo, el Señor Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio, vale decir, estará llevado a un juicio, donde va a ser presentado, ¿cierto?, y juzgado. Dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, dice, si traes ofrenda a tu altar, acuérdate primero lo que está en tu corazón. O sea, está hablando de que cualquiera que diga fatuo a su hermano, que desee matar a su hermano, amén, que desee verlo muerto, el hecho de haber deseado en su corazón ver muerto a su hermano, gloria sea al Señor, ya ante la gracia es culpable de homicidio. Gloria al Señor. Así que hay muchos homicidas. No solamente a veces, ¿cierto?, la palabra de Dios habla del homicidio literal, sino que también tenemos que entender que hay un homicidio espiritual. Gloria al Señor. El que con sus palabras, con sus hechos, lleva a que su hermano se pierda. Al que muchas veces, ¿cierto?, por su forma, ¿cierto?, de actuar contra su hermano, hace que su hermano se aparte de la gracia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. Por eso que el Espíritu Santo da, ¿cierto?, un detalle. No vamos a entrar en ese verso, pero hay 3 categorías. Y la última categoría lleva al infierno. Gloria al Señor. Al desear la muerte de nuestro hermano. Al ser cómplice o al nosotros, ¿cierto?, actuar en la muerte espiritual de nuestro hermano. Por eso que el Espíritu Santo nos dice que la gracia es mucho más estrecha que la ley. Amén. Gloria sea al Señor. Y que debemos de tener cuidado. Por eso dice el Espíritu Santo, y cualquiera que dijere, ¿cierto?, y quisiera acepción de personas con su hermano, es,
ciertamente un pecado. Por tanto, dice el Señor, cualquiera que quiera vivir por la ley, se hace transgresor. En un punto de ella, toda la ley se viene sobre sí. No olvidándonos que la ley dice no matarás, que la ley dice, cierto, también no adulterarás. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga. Pero aquí viene lo importante, lo interesante, lo maravilloso. Dice así, gloria a Dios para siempre. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria sea al Señor. Por tanto, ¿cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de hablar? Amén. Gloria sea al Señor. Como aquellos que ya no vivimos bajo esta ley, ¿cierto? Que era la ley que en alguna manera, ¿cierto?, revelaba el pecado cuando éste había sido consumado, sino como aquellos que viviendo, ¿cierto?, en una nueva vida, viviendo bajo una nueva dirección, bajo un nuevo sentimiento espiritual, ya vivimos conforme a Cristo. Gloria sea al Señor. El que ha obrado en nuestros corazones para hacer de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas. Gloria a Dios. Donde todas estas cosas deben de tener un rechazo en nuestra vida. Gloria al Señor. Todos nosotros nos hemos visto en alguna manera, ¿cierto?, expuesto a nuestros sentimientos. No olvidemos que la palabra dice que Elías era sujeto a pasiones. Nosotros también, gloria al Señor, sentimos amor y odio. Gloria a Dios. Pero no podemos dejarnos guiar por las pasiones, sino por el Espíritu Santo y a través de lo que Dios nos declara en su palabra que debemos de hacer. Esto no es si yo lo siento, no, es obedecer a la palabra de Dios. Porque a lo mejor puede que podamos sentir otra cosa o tener otro sentimiento, pero la palabra de Dios no nos habla de andar por sentimientos, sino que por obediencia a la fe en Cristo por medio de su palabra. Y cuando el Espíritu Santo nos habla esta noche y nos hace reaccionar, o mañana, nos hace reaccionar, amén, gloria sea al Señor. Dice, así hablad, amén. No olvidemos que la lengua, que es un aspecto que toma Santiago en su carta, no habla por sí sola. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Gloria al Señor. Así que así hablad de la abundancia de nuestros corazones. ¿Qué es lo que hay? Odio, rencor, envidia, avaricia. Bueno, quiéralo o no, en algún momento, ¿cierto?, vamos a ser descubiertos de lo que hay en nuestro corazón por lo que sale de nuestra boca. Gloria al Señor. Pero ¿qué es lo que ha puesto el Señor en nuestra vida, en esta nueva vida? Amor, misericordia, gracia. Gloria al Señor. Es lo que hoy día nos mueve, nos motiva. El motor del Evangelio es el amor de Dios. No hay otro motor. Así es, Señor. Por eso Pablo en el libro de los Corintios expresa con tanta claridad, ¿cierto?, con respecto a los dones. Y el mayor de ellos, el mayor fruto de ellos, es el amor. Gloria al Señor para siempre. Así hablad y así haced. O sea, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Es lo que nos establece Santiago en los primeros capítulos, en el primer capítulo. No solo oidores de la palabra, hacedores. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada en esto. Amén. Cuando muchas veces, ¿cierto?, comienza a existir estos sentimientos dentro de la iglesia. Yo lo planteaba el otro día, que yo me acuerdo que en el pasado, ¿cierto?, éramos llamados al ministerio, no por las cualidades, podríamos decir, que nosotros teníamos en cuanto a los estudios. Muchos de los pastores que en el pasado fundaron la iglesia, hicieron lo que es la iglesia hoy día, eran gente que había cursado a veces con suerte la básica, y otros ni siquiera eso. Pero Dios los llamaba al ministerio. No eran personas ricas, no eran personas que tenían que tener una profesión para que se les tomara en cuenta, no eran personas que tenían una buena situación económica para ser mandados al ministerio. Muchos, pobres, como yo, pobres. Gloria a Dios. Y llegábamos al ministerio, ¿por qué? Por la fe, creyendo que Dios nos iba a bendecir. Y fundábamos la obra del Señor, no porque se nos pagara o porque teníamos precio o teníamos un sueldo, sino porque amábamos a Dios. Y queríamos servir de todo corazón. Pero hoy día, lamentablemente, han cambiado las situaciones. Gloria al Señor. Alguien que quiere ser llamado al ministerio tiene que mirarle hasta el ticón. Y eso no puede ser. Dios tenga misericordia. Amén. No podemos hacer acepción de personas, porque Dios no mira como el hombre mira. Gloria a Dios. Si fuese sido así, entonces Eliab hubiese sido llamado como rey, cierto, en la casa de Isaí. Pero Dios le dijo,
al profeta Samuel: Samuel, yo no miro como tú miras. Yo no miro la estructura, yo miro al corazón del hombre. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Eso hoy día es hacer acepción de personas. Que puedan haber ciertas calidades y cualidades. Y yo me rodeo de lo exquisito, me rodeo de los profesionales, de la gente intelectual, de la gente de dinero. Es exquisitismo, o sea, buscar ser exquisito en las cosas. Gloria sea al Señor. Y la iglesia no es eso. No, mi Dios. Dios llama a quien quiere llamar. Y si el hombre, por modesto que sea, miramos, ¿cierto?, el profeta de Dios cuando le dice: yo soy boyero y recojo higos silvestres. O sea, era un simple campesino que andaba picaneando bueyes. Amén. Porque el rey le había dicho ciertamente a Macías: gloria sea al Señor, ándate, vuelve a tu tierra, ignorante de porquería, le dijo. Sí, le dijo: soy boyero y recojo higos silvestres, pero Jehová me ha mandado. Amén. Y esa es la diferencia. Así es. Gloria sea al Señor. Era un modesto hombre, pero Dios lo había enviado. Amén. Porque Dios no mira la estructura. Así que cuando tengo que hablar de este tema, que quizás a lo mejor lo hago con vehemencia, es porque lamentablemente no puedo estar en acuerdo a las acepciones de personas. Gloria al Señor. Las iglesias hoy día, que son grandes misiones y corporaciones, fueron fundadas por hombres humildes y sencillos, Amén. que le creímos al Señor y que fuimos por la fe, no recibiendo nada a cambio, sino solamente el deseo y el anhelo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Y el Señor en el camino bendijo al que el Señor en su amor quiso bendecir. Gloria al Señor. Amén. Dios nos bendiga. Así que por eso es importante que lo que dice acá: sí, hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Gloria al Señor. No olvidemos que también nosotros como hijos del Señor pasaremos por el tribunal de Cristo. No para salvación o condenación, sino para ver nuestras obras. Amén. La palabra de Dios lo establece, que hay un tribunal antes de entrar, ¿cierto?, a las bodas. Gloria al Señor. Y allí dice que muchos serán salvos como por fuego. O sea, vale decir, así como la persona arranca de un incendio y sale con la ropa puesta y lo perdió todo, así también muchos, pero otros también serán galardonados. Amén. Amén. Porque, bueno, yo no voy a recibir la misma recompensa del apóstol Pablo. Dios nos bendiga. Ni tampoco aquel hermano que llega de vez en cuando va a recibir la misma recompensa de aquel que se esforzó y se sacrificó por la obra del Señor. Amén. Dios nos bendiga, pero no tiene que ver con salvación o condenación. No. La salvación es por gracia, pero sí dice que hay galardón. Por eso dice: y mi galardón conmigo. Amén. Gloria sea al Señor. No voy a entrar en esa materia porque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero sí es un aspecto. Gloria sea al Señor. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vale decir, un día vamos a, o todos los días nos presentamos frente al Señor, ¿no? Dios nos bendiga. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cuál juicio? Bueno, todos estábamos expuestos a un juicio. No olvidemos que al final de los tiempos hay un juicio, y que se llama el juicio del trono blanco. Y todos los hombres serán juzgados. Pero todos los días, ¿cierto?, dice: nosotros somos juzgados. Gloria sea al Señor. Dios nos bendiga, porque nos presentamos frente al Señor. Y nuestras obras, ¿cierto?, que son con respecto a nuestra fe, están declaradas, porque nada es oculto ante los ojos del Señor. Ahora, dice que todo juicio sin misericordia no sirve. O sea, la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Y la misericordia que nos ha sido dado de Dios ha triunfado sobre el juicio que merecíamos. Vale decir, estábamos para ser llamados a un juicio de condenación eterna. El juicio del trono blanco no es para salvación, es para condenación. ¿Y por qué está establecido en las Escrituras? Porque Dios no condenará a nadie sin decirle por qué lo condenó. Así es, Señor. Gloria al Señor. Y ninguno de aquellos será condenado por los muchos pecados que hicieron. Porque el pecado puede ser perdonado, sino por haber rechazado al que podía perdonar sus pecados, a Cristo. Por eso Cristo los juzgará. Dios nos bendiga. Y serán juzgados y seados a la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre. Por tanto, ¿qué ha triunfado sobre nosotros? La misericordia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? Misericordia. Amén. Gloria al Señor. Porque dice la palabra del Señor que los misericordiosos alcanzarán misericordia.
¿Por qué entonces juzgamos sin misericordia a veces? Condenamos, nos metimos en las patas de los caballos, como digo yo, juzgamos a siervo ajeno, gloria al Señor, no sabiendo muchas veces qué trato tiene Dios ahí, qué es lo que está haciendo el Señor ahí. Amén. Dios tenga misericordia. Así es, Mire, Señor. yo tengo la certeza, el pecado Dios lo perdona, pero tiene consecuencias. Consecuencias. Y el hombre o la mujer tendrá que sufrirlo durante toda su vida. Pero la gracia de Dios salva, redime al hombre. Por eso que debemos ser predicadores de la gracia, de la misericordia, del amor, de la bondad de Dios. Sí, Señor. Hay muchos que quizás, cierto, predican solo esa parte y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Así es, Señor. Pero no nos olvidemos que la parábola también dice que aquel cierto hijo de aquel cierto le dijo, déjame el árbol de un año, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a regar, lo voy a podar. Y si no diere fruto, entonces lo cortarás, pero dale una oportunidad. Así es. Y ese es Cristo. Gloria sea al Señor. ¿Qué decía la ley? El hacha está puesta a la raíz de mi vida, condenado. Pero ¿qué dijo Cristo? Yo voy por él. Así es. Voy a morir por él. Le voy a mostrar este amor. Y ese amor cambió nuestras vidas, cambió nuestros corazones, cambió nuestro existir. El Señor nos llama y hace una obra nueva en cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Así que cuidado, ¿cierto? Porque los que hicieren misericordia también serán juzgados de la misma manera. Dice, con la vara que mides, serán medidos. Dios nos bendiga. Por eso si ves a tu hermano caído, que cometió una falta, y fuere y orares por él, y quizás en algún momento le diera un consejo y tu hermano se volviere de su mal camino, multitud de pecados serán borrados. Gloria al Señor. Porque el hombre comete multitud de pecados, no uno. Cuando Cristo nos perdonó, no nos perdonó uno, perdonó muchos. Amén. Gloria al Señor. ¿Y por qué los perdonó? Porque creímos en Él. Porque le aceptamos en nuestro corazón. Y creímos en Cristo. Y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Así es, Señor. Y Él perdonó multitud de pecados. Gloria al Señor para siempre. Amén. Así que si alguno hiciere volver del error de su camino alguno, bueno, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Gloria sea al Señor, porque la gracia de Dios es para cualquiera. Así que cuando viéramos a nuestro hermano caído, hermano, en vez de juzgar, condenar, oremos mejor. Amén, Señor. Mire que no conocemos la vuelta de la vida. Gloria al Señor. Hay muchas personas que juzgan y condenan, ni siquiera sin saber qué es lo que pasó. Creen que pasó eso. Gloria al Señor. Y la verdad de las cosas es que a la vuelta de la vida yo he visto a tantos y tantos, lamentablemente, caer en cosas iguales o peores. Y la verdad es que, ¿qué es lo que han deseado? Un poquito de misericordia. Gloria al Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos libre. Nadie está libre sobre esta tierra. Amén. Ayúdenos al Señor. Pero ¿cómo nos ha mirado el Señor? A misericordia. Por eso dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, coma. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué no vamos a estar allí en el juicio del trono blanco? Por la misericordia del Señor. Amén. Así es, Señor. Por la gracia Amén. de Dios. Fuimos salvos. Nada más que por eso. Por creer en Cristo. Por abrir nuestro corazón a la gracia. Y dar, cierto, como respuesta a la fe, que tampoco es nuestra, sino que es don de Dios. Así es. Alabados al Señor. Así que Dios bendiga, cierto, esta enseñanza. Ayúdenos al Señor. Hablando del Espíritu Santo. Cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, esta también es una prueba. Amén. No solamente es una prueba, podríamos decir, es una prueba física, como el hambre, o el pasar necesidades, o el ser perseguido, ¿cierto? Sino que es una prueba espiritual, que, ¿cierto?, nos lleva a ver cuál es el carácter como cristianos que hemos adquirido. ¿Cuál es el carácter que tenemos? Amén. Somos hombres o mujeres juzgativos, discriminadores, gloria al Señor, ¿cierto? Estamos siempre mirando la paja en el ojo ajeno, estamos siempre colocando la ley. Hay muchos fariseos dentro de la iglesia. Sí,
Gloria a Dios. Tenga el Señor misericordia. Amén. Pero no olvidemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Alabados al Señor. Es por misericordia de Dios que estamos en pie. Es por misericordia de Dios es que estamos vivos. Y yo hablo no de una vida física solamente, sino de una vida espiritual. Amén. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Cristo nos dio vida. Por su misericordia, por su amor, por su bondad. Él pagó el precio por nosotros. Fue a la cruz. Yo tenía que estar ahí. Usted tenía que estar ahí. Pero Él tomó nuestro lugar. Y llevó nuestras dolencias. Y llevó nuestro pecado. No solo el pecado pasado o el presente, sino aún el pecado futuro. Cristo murió por todo el pecado, pasado, presente y futuro de toda la humanidad, de todos los que creyesen en su nombre. Gloria al Señor. Pagó ese precio. Aún mi cuenta está pagada hasta tu venida. No olvide lo que el Espíritu Santo dice. Y cualquier cosa que debiere, le dijo, ¿cierto?, en la parábola del buen samaritano, yo lo pagaré. Aún está todo pagado, solo por creer en Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito nuestro Señor, bendito nuestro Dios, bendito nuestro amado, el que ama mi alma y creo que también la suya. Gloria sea al Señor. El Señor añada bendición a su palabra y no olvidemos que si la ley era estricta, la gracia es mucho más estrecha. Amén. Así que, ¿quién podrá entrar por esta puerta estrecha? Solo el que va tomado de la mano del Señor. Amén. Porque de otra forma, imposible. No olvidemos que estamos frente a un Dios santo y 3 veces santo. Gloria al Señor. Y que solo a través de Cristo el hombre puede llegar. Nadie va al Padre, dijo el Señor, si no es por mí. Gloria al Señor. Así que todos estos aspectos que estaba ocurriendo dentro del seno de la iglesia, el Espíritu Santo los toma, ¿cierto? Habla con respecto a los ricos, habla con respecto, ¿cierto?, al favoritismo o no hacer acepción de personas, que también son pruebas que prueban nuestro carácter, nuestra fe en el Señor. Y que también nos muestran una realidad muy, muy importante, ¿no? Que hoy día mismo nosotros lo estamos viendo. Hoy día hay, podríamos decir, 2 cosas que se mueven. Una, ¿cierto?, es el interés comercial que se ha visto dentro de esta pandemia y que grandes países como Estados Unidos, incluso Brasil, México, ¿cierto?, muchos de sus presidentes y de sus líderes le han dado más énfasis a la parte económica que a la salud de la gente. Gloria al Señor. Privilegiando, ¿cierto?, muchas veces la economía antes que la salud, y la pandemia se los ha comido de una forma tremenda. Yo miraba el otro día los índices de Estados Unidos, 700 y tantas mil personas infectadas en un solo día. O sea, tenga el Señor misericordia. Tenga el Señor misericordia. Un Brasil donde hay un hombre que, ¿cierto?, lo único que le interesa es que el país económicamente surja, uno de los países lamentablemente vecinos nuestros que está siendo consumido por esta pandemia, por hombres materialistas, por hombres que aman el dinero y que bogan por sus amigos ricos. Gloria sea al Señor. Y la riqueza y los ricos, avaros y llenos de codicia, prefieren 1000 veces, como dijo alguno por ahí, ¿qué importa que unos pocos se mueran? Alabados al Señor. Si lo importante es que la economía surja. Esa es la avaricia y esa es la codicia. Tenga el Señor de misericordia, porque no olvide que el Señor dijo, tan difícil como un camello pasare por el ojo de una aguja es que un rico se salve, porque el rico confía en la riqueza. Y, bueno, el mensaje del día jueves estaba dirigido en ese sentido. Amén. También sé que hay ricos que se han convertido al Señor de todo corazón. Y son ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, como dice la palabra del Señor. Dios nos bendiga, ¿cierto? No podemos decir que todos los ricos, sino que muchos hermanos nuestros, incluso, que Dios ha bendecido, honrado y los ha prosperado mucho en la parte material, pero también nobles de corazón. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, porque el día de mañana también Dios nos puede dar todo lo que el Señor quiera, pero estos principios espirituales tienen que estar en nuestro corazón. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a dar gracias, lo invito a orar y que su palabra sea motivo de bendición. Gracias te damos, Señor, en nuestra vida, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre y te rogamos, Señor, que nos libre, Dios amado, en nuestra vida, de tener un carácter, Señor, muchas veces juzgativo, discriminador, Señor, codicioso.
avarientos. Señor, ten misericordia. Haya en nosotros un corazón perdonador, lleno de misericordia, de amor. Dios mío, entendiendo que por misericordia, por gracia, nosotros también hemos sido salvos. Líbranos, Señor, guárdanos de caer en tentación, porque sé que usted no tienta a nadie, porque usted no puede ser tentado. Señor, vale decir, usted a nadie lleva al pecado, porque usted no peca, Señor. De nuestra concupiscencia, dice la palabra del Señor, de nuestro deseo de la carne, Señor, es que emana el sentimiento, y este sentimiento, Señor, se va al corazón, y este se hace, Señor, obra, Dios mío, incuba el pecado y luego lo da a luz. Tenga usted misericordia, cambie nuestra vida, nuestro corazón, aquellas áreas que todavía no están perfeccionadas, perfecciónelas usted, Señor, cada día. Y su palabra nos lleve, nos enseñe, Dios mío, a hacer su voluntad. Gracias, Dios mío, rogamos estas misericordias todas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para el Señor sea la honra y la gloria. Amén. Bueno, quiero, antes de terminar, los saludos, reconocer aquí algunos saludos, por supuesto, primeramente nuestra pastora, saludos a nuestra hermana Janet, Dios bendiga a nuestra hermana Janet, nuestra hermana Celia. Muy buenos días, mi pastor. Dios sea en esta mañana con usted y con cada uno de mis pastoras y hermanos. Y su palabra sea medicina a nuestra alma y bendición a nuestro espíritu. Amén, mi hermana. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermana Celia, nuestra pastora María, allá nuestra iglesia de Chorombo. Janet, nuestra hermana Janet dice que el Señor le dé gracia y sabiduría a mi pastor para predicar su palabra. Nuestro hermano Juan Quintrequeo, Enrique. Dios te bendiga, Enrique. Alabados al Señor. Dios te guarde, te llene de su gracia junto a toda la familia de Molco Coilaco, ¿cierto? La iglesia de Nueva Imperial. Un saludo cariñoso para todos ustedes. Desde aquí, Dios les bendiga. Amén. Siempre recordándome de ustedes. Nuestra hermana Celia le está viendo, nuestra hermana Yexenia, mi hermano Pablo, Dios te bendiga. Nuestro pastor Rodrigo. Saludos, mi pastor, dice mi pastor, desde Curicó, ensanchando la escuela. Escuchando la escuela, que es de mucha bendición. Amén. Dios llene de gracia a nuestro pastor Rodrigo, ¿cierto? Y a toda su familia y la iglesia tan hermosa en Curicó. Amén, mi Señor, dice nuestro hermano Juan Quintraqueo. Nuestra pastora Nancy, por ahí, unas manitos al cielo. Hermosa su palabra desde Temuco. Dios bendiga a mi hermano Juanito. Alabados al Señor, ¿no? Yo alabo a Dios porque junto a mi esposa nos acordamos de ese viaje que tuvimos a Puerto Montt, donde tuvimos la dicha también de quedar en su hogar, y todavía nos recordamos, ¿no? Del amor, del cariño que fuimos recibidos también de parte de su esposa, su familia tan hermosa, y por supuesto de mi hermano Lorenzo, mi hermana Juanita. Dios les bendiga a todos por allá, de todos sus hermanos. Me gustaría saber cómo están, y por supuesto de todos allá. En algún momento, cuando podamos viajar, nos gustaría mucho pasarles también a visitar. Dice nuestra pastora: ¿cómo no darte gracias, mi Señor? Porque usted no me ha condenado, sino que me ha perdonado mis pecados y transgresiones, y me ama tal cual soy, y pueda ser una mujer que aprenda a hacer misericordia. Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestra amada pastora. Nuestra hermana Marlene, también desde Calera, ¿cierto? Un saludo cariñoso a mi hermana Marlene, que también está allí compartiendo junto a nosotros, ¿cierto? Y bendiga a todos los que están conectados, porque hay varios que están allí conectados, ya sea por otro dispositivo, ¿cierto? Que se les comparte, y ahí están compartiendo también la bendición de esta escuela dominical. Bien, un saludo para todos, cariñoso. Invitándonos para los que a la tarde podamos ser parte del culto de nuestra iglesia a las 7. Les espero en el nombre del Señor. Allí estaremos también transmitiendo Unificada en tu Hogar y siendo parte de la reunión del culto de esta tarde. Que el Señor les bendiga, les guarde, les dé una hermosa semana. Comenzamos con este desayuno espiritual. Hoy día hubo queque, hubo pancito y también un cafecito. Gloria al Señor. Dios siempre nos habla, siempre nos enseña cosas nuevas, y yo espero en Dios que sea motivo de bendición.
Así que el Señor les bendiga. Vamos a pedir la bendición. Padre mío, te damos gracias y rogamos que tu bendición sea con cada uno de nosotros. Allá, Señor, en María Pinto, Chorombo, allá, Señor, en Nueva Imperial, Temuco, Señor amado, en Calera, Quinta Región, Dios amado, también como acá en Santiago, Señor, Puente Alto, Dios mío, allí, Señor, en Curicó, Dios amado, donde tu palabra también cae, Señor Dios mío, y está siendo escuchada con atención. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por reunirnos, por congregarnos, por hacernos tener la bendición de poder estar juntos, unidos, Señor, para poder compartir de esta escuela dominical. Alabamos tu nombre, Señor, y lo glorificamos y rogamos tu bendición en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos. Amén.